Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el presidente de APROSEC, César Ortiz Anderson, para hablar sobre el tema de la seguridad. Señor Ortiz, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Disculpando esta entrevista un poco accidentada porque tuve un percance médico. Felizmente lo he superado para esta entrevista. Bueno, esperemos una pronta mejoría. Eh, Este año ha sido bastante complicado respecto al tema de seguridad, ¿no? Hablábamos aquí hace algunos días sobre cómo se siente uno al salir a las calles. ¿Considera que este año ha sido el más violento que le ha tocado ver respecto a criminalidad? Definitivamente sí. Vamos primero por la extorsión. Ha llegado a topes que nunca había llegado en cifras, ¿no? La extorsión se ha disparado en cifras que han resultado de alguna manera inmanejables para el gobierno, ¿no? Y lo único que ha hecho el gobierno es un poco de más de lo mismo. O sea, no ha habido una respuesta contundente frente a esta modalidad delictiva de la extorsión. Ahora, el sicariato, los secuestros planificados, estos delitos de alto impacto han tenido un crecimiento este año también. Este año ha sido un año muy complicado para el tema de la seguridad ciudadana, no a nivel de Lima metropolitana y Ujú. Carián, a nivel del país en general. Claro. Y usted señalaba que no se habían adoptado las medidas más acertadas. Bueno, los resultados obviamente obligan a pensar así, pero considera que estas medidas poco acertadas fueron porque no se conocía del tema, o sea, las personas que estuvieron al cargo no conocían del tema o miraron por sobre el hombro a la inseguridad y finalmente estas son las consecuencias. Bueno, fue una mezcla de ambas cosas, ¿no? Gente que no estaba preparada para enfrentar y poner estrategias, planes y diseños, perdón, que deberían haber optado. Y también porque pensaron de que esto no iba para más. Sin embargo, las cifras han desmentido esta opción, digamos, de un pensamiento totalmente equivocado contra una delincuencia realmente que estaba haciendo bastante daño al país. Y este daño de que usted menciona, eh, ¿considera que es irreparable? O sea, ¿se puede salir de esto? ¿Es un trabajo a largo plazo? ¿Es un tema solamente de decisión política y de inversión? Es un trabajo a largo plazo. ¿Esto acaso es de ahora, este año? El año pasado también. Esto ya tiene años que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y tenemos pues a un gobierno transitorio, que en mi opinión, y lo dije en varios artículos, debería sentar las bases para que el próximo gobierno que entre no pierda tiempo y comience a trabajar lo que debe trabajar. Entonces, lamentablemente no ha sido así y han seguido haciendo más de lo mismo, ¿no? Esperemos que el próximo gobierno tenga ya preparado todo y no pierda tiempo en organizar, en llamar a las personas adecuadas, en hacer las estrategias, planes y diseños y tener finalmente un, un plan ya hecho solamente para desarrollarlo. No Claro. estar pensando qué van a hacer y esperar 6, 8 o 10 meses más para buscar soluciones que a lo mejor ni siquiera son las que se deben de tomar. Claro, y justamente el presidente Geri en los últimos días le ha puesto bastante énfasis a señalar que en enero, posiblemente la segunda semana de enero, se vaya a dar a conocer el plan que tiene el gobierno para enfrentar esta inseguridad. Este plan que él menciona, eh,
entiendo que va a ser el punto de partida, ¿no? Ahora, lo que normalmente pasa es que cuando entra un nuevo gobierno, los planes anteriores los desechan, imponen el suyo. ¿Podría haber una continuidad de un plan si es que se ve exitoso? Sí, pero acá lo que hay que pensar ya no es en planes, en política de Estado. Una política de Estado coherente, una política de Estado que realmente comience a trabajar esas estrategias, esos planes, esos diseños que se necesitan para cada modalidad delictiva, que se necesitan para lo que está viviendo hoy día el Perú, por ejemplo, modalidades delictivas como la extorsión, como el sicariato. Eso debe estar armado ya, debe estar todo estructurado. Lamentablemente no es así. Y Carlos, no solamente hablamos de los planes, diseños y estrategias, hablamos también de que este gobierno debe tener el personal ya listo y preparado, el recurso humano que es tan importante. Bueno, ojalá que hayan pensado en eso y no sea más de lo mismo de siempre. Como tú dices, cada gobierno entra con su equipo, cada gobierno entra con sus planes, cada gobierno entra con sus propuestas. Tú sabes la pérdida de tiempo que hay entre una propuesta y otra, entre un diseño y otro, entre un plan y otro, entre recursos humanos y otro. Son meses largos que el Perú se va a seguir desangrando. Sí, bueno, el panorama es así, ¿no? Muchas veces cuando uno entra a un gobierno desecha lo anterior, pese a que pueda haber funcionado o no, termina desechándolo. Ahora, en APROSEC, ustedes tienen, digamos, en cifras, ¿en cuánto se incrementó la extorsión respecto al año pasado? A ver, hablar de eso es no tener claro el panorama que estamos viviendo por una sencilla razón. La cifra negra se come a la cifra que todo el mundo supuestamente conoce. Dicen hay 200 o 300 homicidios cuando en realidad hay el triple. ¿Por qué? Porque la cifra negra, esa cifra que no se denuncia, es grandísima. Sobre todo en modalidades como la extorsión, donde se ha disparado este delito y sabemos perfectamente que es mucho más la gente hoy día que está pagando. Y vayamos un poco a mirar el transporte público, por ejemplo. Nos vamos con la sorpresa de que pagan los dueños de las empresas de transporte, pagan los choferes, paga hasta el cobrador. O sea, han envuelto, ¿no es cierto?, a este gremio de transporte, pero no solamente de transporte, son colegios, son bodegas. ¿Cuántas bodegas? Ustedes han entrevistado varias veces a Choi, Sí. el presidente de las bodegueros, y él afirma de que casi un 30% se han ido, ya no han dejado el negocio. O sea, los emprendedores han perdido el trabajo que tenían porque no hubo un gobierno que los pueda defender bien. Y eso se da en casi todos los rubros, porque hoy día hasta los informales pagan, Carlos. En estas últimas fiestas se ha visto cómo los informales pagaban su puestito, su sitio para estar vendiendo. Entonces eso nos indica claramente que la delincuencia ha ido creciendo y tomando ya prácticamente todo. Sí, bueno, y el panorama es así de preocupante, ¿no? Y justo estamos entrando ya en un año electoral, ¿no? Faltan 4 meses para las elecciones prácticamente. Y seguramente la mayoría de candidatos van a centrar sus propuestas en seguridad ciudadana, ¿no? Ahora, estas propuestas, muchas de ellas seguramente van a haber propuestas radicales, se va a hablar mucho seguro de pena de muerte, de salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sabiendo que este es un proceso largo. ¿Se puede esperar propuestas sensatas respecto a seguridad ciudadana en esta campaña? Mira, yo lamentablemente, digo lamentablemente
no podría opinar libremente porque soy candidato con el número 1 a un partido político. ¿Cuál es? Dígalo. Entonces, no sería ético que yo haga una propuesta muy personalísima en este tema. Lo que sí te puedo decir es que no más, en mi opinión, de ocho partidos políticos van a disputarse digamos, al nuevo presidente de la República, sus partidos. No más de 8. Al final van a quedar 6 o 5. Outsider, ya olvídense porque ya pasó el tiempo el outsider. Y de lo que se ve, no veo ningún outsider personalmente yo. Entonces lo que tenemos que escoger realmente no es mucho. No es mucho, y los partidos políticos que se han ido desmoronando uno a uno nos deja pues prácticamente con, en mi opinión, 4 candidatos que podrían estar pugnando por la presidencia de la República. Ahora, usted mencionaba que va al Senado y para nuestros seguidores y los televidentes nos gustaría conocer con qué partido está yendo. No, yo voy al Congreso de la República como diputado con el número 1, Frente Esperanza 2021, que es de Fernando Olivera Vega, ¿no? Con él estoy yendo porque me llamaron varios partidos, estuve analizando un poco el tema y la única persona que lleva la presidencia con una propuesta realmente viable, con una propuesta que en mi opinión sí va a poder comenzar a reducir la criminalidad en el Perú, es el Frente Esperanza 2021. Ahora, usted es un especialista en temas de seguridad, ¿no? Y su fuerte es ese. Y entiendo que también su labor dentro del Parlamento se iría dirigida también al tema de seguridad. Sí, y siempre hay estos debates presidenciales, ¿no? En la campaña, y hablan de muchos temas. ¿Usted cree que en esta campaña debería haber un debate en el que solo se hable de seguridad? Digamos, los equipos de cada partido especializados en materia de seguridad deberían tener su propio debate para, digamos, aterrizar las propuestas a la gente. Sería muy interesante que la gente sepa 2 cosas de los partidos políticos: la propuesta y el equipo, porque hay gente que se ha robado propuestas, ¿no es cierto? Y no tiene el equipo. Entonces, ambas cosas tienen que ir de la mano, propuestas y equipo. Nosotros en el partido Frente Esperanza 2021 tenemos ambas cosas. Tengo la suerte de tener al verdadero equipo, o parte del verdadero equipo, que capturó a Abimael Guzmán, porque la verdadera historia no es la que se cuenta, y vamos a desnudar la verdad en esta campaña. Y esta gente es preparada, hay gente que realmente hizo una labor que no creo que otro grupo humano, sin la experiencia que tuvo esta gente para hacer esa captura, ¿no? Entonces, eso está claro. Yo soy un hombre de prevención. Mi fuerte es la prevención, pero el equipo que tenemos es el equipo de seguimiento, de captura, de inteligencia. Y entonces, si eso tú lo acoplas a lo que es la prevención, que es el evitar ser la próxima víctima, tienes una propuesta interesante para la población: hacer una campaña a nivel nacional preventiva, integral, porque la prevención no solamente es en seguridad, es en salud, por ejemplo. O sea, es como enfoque el nuevo gobierno la parte de la prevención. Y los especialistas en cada rubro, en cada área, se va a complementar con el tema de la prevención. Eso es lo que se tiene que trabajar. Claro. Seamos o no gobierno, el gobierno que entre
tiene que seguir esa línea. Ahora, Si no, siempre será más de lo mismo. sí, y cuando hablamos de prevención también es algo que también incluye al ciudadano. ¿Cree usted que el ciudadano ha pecado en eso también muchas veces, en no tener esta cultura de prevención? Lamentablemente sí. Y lamentablemente sí, porque hay muchas cosas que se han podido evitar. Por ejemplo, vemos la cantidad de incendios que siempre hay en diciembre. Ya es una costumbre histórica. Ujú. Y se ha podido evitar, pero por supuesto que sí. Pero no les importa, pues. No les interesa o en algunos casos hasta les conviene. Entonces, todas esas cosas hay que manejarlas, todas esas cosas hay que investigarlas. Ya no se puede pasar por agua tibia temas que a veces nacen, ¿no es cierto?, como un accidente, y no es un accidente, sino es un delito preparado. Claro, y lamentablemente vemos que, sobre todo en estas fechas, ¿no? Mucha gente sale a comprar, no toman las precauciones del caso. Veíamos el caso de en Gamarra, el día lunes o martes, a un cambista lo despojaron de 200.000 soles dentro de una de las galerías de Gamarra. Estos centros comerciales también pecan de inseguros. Totalmente, pero no solamente los centros comerciales. Hoy día pecan inseguros todos los rubros de negocios, los empresarios. Porque, por ejemplo, si nos vamos al sector minero formal, también tienen problemas grandes, también están pagando. Y así es en todos los sectores, en todos los rubros, en todo, porque recuerda que esto nace después de pandemia, cuando el Tren de Aragua fija sus bases en Perú. Ahí nace toda la desgracia, es antes de pandemia y después de pandemia, si queremos referirnos a un tiempo donde empezó toda la desgracia de la delincuencia en el Perú, ¿no? Claro. Mucha gente extraña incluso la delincuencia antigua, y lo han dicho por los medios, ¿no? Que era una cosa totalmente distinta, y tienen razón, fue una cosa totalmente distinta que lamentablemente dejó a una respuesta que nunca se dio o no se dio adecuadamente. Y entonces estos grupos delictivos comenzaron a crecer y a crecer y a crecer y sin control. No había una respuesta de parte del gobierno de turno en ese momento, que sabemos ya todas las cosas que pasó. Claro. No podemos negarnos a ese famoso cuarto de guerra, al plan Boluarte, al estado de emergencia, a todas las cosas que nos decían, nos engañaban, y seguía aumentando el delito en el país. Ese es el gran pecado de Dina Boluarte, haber dejado que mueran miles de peruanos por año producto de la criminalidad. Ahora, hablábamos, usted mencionaba el Tren de Aragua, ¿no? Y es evidente que estas organizaciones transnacionales vinieron y se quedaron aquí. Y se podría afirmar que el Tren de Aragua formó una especie de escuela criminal en el país. Digamos que muchos de los delincuentes han aprendido de la ferocidad de esta organización criminal. Se te lo puedo demostrar además, porque acuérdate, el maldito Cris y su grupo fue un grupo sanguinario que entró acá al Perú y comenzaron a hacer y sentar bases en delitos que no habíamos todavía, digamos, sufrido de la manera que hemos sufrido, ¿no? Caso, la extorsión. Caso, transporte público. Entonces, ahí vemos, está claro, o sea, no es una cosa que sea inventada, está claro que se tomaron el tiempo para organizar territorialmente, ¿no es cierto?, y por rubros, el delito en el país de la extorsión, del sicariato. Hubo secuestros planificados sanguinarios. ¿Tú te acuerdas en Trujillo?
a ese empresario que lo mataron, le pusieron un cartel diciendo muere por no pagar completo, ¿no? Y había pagado $1,500,000. Ese tipo, esa modalidad delictiva no se había visto en el Perú antes. Claro, no era algo que presenciamos normalmente, o sea, veíamos sí atracos, también veíamos secuestros, pero la ferocidad y el ser tan sanguinarios como esta organización criminal no la habíamos visto. Señor Ortiz, para terminar y centrarnos en el tema del Tren de Aragua, esta organización criminal, por algunos especialistas, se diseminó en otros grupitos, ¿no? Llegó y formó pequeños grupitos también. ¿Es difícil sacar del país al Tren de Aragua? Con voluntad política no, pero es que nunca la ha habido. Nunca hubo la voluntad política realmente para hacer lo que se tenía que hacer. Entonces, el Tren de Aragua se instaló acá por una sencilla razón. Recuerde usted que Pedro Castillo se peleaba con la policía, atacaba a la policía, y entonces era el caldo de cultivo perfecto para que una organización criminal como esta entre al Perú y haga lo que le da la gana en materia de delincuencia. Y eso ocurrió. Pero usted se da cuenta cómo vamos viendo las fechas, ¿no? Primero fue porque Pedro Castillo permitió, no hizo absolutamente nada, al contrario. Atacó a la policía, atacaba a la policía, se iba contra la policía. Esto está registrado, ¿no? Y después Dina Boluarte entró y estaba muy perdida en todo, ¿no? Entonces, y ellos estaban felices. Estos delincuentes pues estaban felices de que el gobierno, ese gobierno, ¿no?, les dé todas las facilidades para que puedan delinquir a su manera. Bien, sí, pues muchos, usted mencionaba Castillo y Dina Boluarte, estaban en otra, lamentablemente estaban en otra respecto a tema de seguridad. Bueno, y esperemos que el 2026 sea un año mejor respecto a esta problemática y que las autoridades que ganen las elecciones tomen en serio esta labor. Señor Ortiz Anderson, queremos agradecer la entrevista. No, usted, Carlos, siempre agradeciéndole la entrevista a ustedes, pero que la tarea de los peruanos hoy, la tarea de los votantes hoy, es analizar el voto. No poder darnos el lujo en esta coyuntura que vivimos de no analizarlo, de votar por cualquiera. No, no. No es Si bien es cierto, no hay un outsider, pero sí creo firmemente que hay una persona que tiene la experiencia, que hay una persona que tiene el coraje para poder enfrentar todas estas cosas. Bien. Así que ya cada uno verá por quién vota, pero que hay por quién votar, sí, pero queda solamente una opción, en mi opinión. Bien. Nada, queremos desearle un feliz año y sobre todo pronta mejoría. Muy amable a usted, Carlos. También un feliz año a todos los seguidores, que son miles de seguidores que tiene el diario La Noticia, las entrevistas que ustedes hacen. Y nada, que sea mejor este año, que creo que ya peor no puede ser, o peor podría ser, pero en todo caso de nosotros dependerá. Bien, que tenga buen día. Muchas gracias. Buen día. Bien, estuvo con nosotros César Ortiz Anderson, presidente de APROCEC, quien hacía un análisis de la situación de seguridad ciudadana por el que hemos venido atravesando. Él también es candidato a la Cámara de Diputados por el Frente de la Esperanza. Vamos a ver la labor que van a venir realizando en estos meses de elecciones los candidatos al Parlamento de la República y también a la presidencia.